Nunca pensé que la primera persona a la que le confesaría esto no sería mi marido, sino un micrófono. Si estás escuchando esto, es porque ya crucé una línea que juré no cruzar jamás. Antes de todo esto, yo era una mujer normal. 38 años, 12 de casada, una vida ordenada como un cajón bien cerrado. Mi marido, Andrés, era estabilidad pura, predecible, correcto, bueno conmigo. No era un hombre frío, solo, constante. Nuestra rutina tenía horarios, silencios conocidos, besos automáticos antes de dormir. Yo me decía que eso era el amor adulto. Trabajaba desde casa, editando audios para terceros, voces ajenas contando historias que no eran mías. Pasaba horas escuchando confesiones de desconocidos mientras mi propia vida se iba quedando muda. Andrés salía temprano, volvía cansado, cenábamos frente a la televisión. Nunca discutíamos. Nunca hablábamos de lo que faltaba. Todo empezó con una voz. Literalmente, una voz en mis auriculares. Un archivo mal nombrado que abrí por error. No era un encargo formal, no había guión, solo un hombre hablando como si nadie lo oyera. Respiraba hondo, se detenía, volvía a empezar. Contaba que se sentía invisible. Debí cerrar el archivo. No lo hice. Esa voz era de Mateo. Lo supe después, cuando me escribió disculpándose por haber enviado algo tan personal. Le respondí con profesionalismo, o eso creí. Le dije que su voz tenía algo honesto. Que se sentía real. Ahí empezó todo. Nuestros mensajes no eran coquetos. Eran largos. Lentos. Profundos. Hablábamos de insomnio, de frustraciones pequeñas, de esa sensación de estar viviendo una vida correcta que no emociona. Nunca mencioné a mi marido al principio. Él mencionó a su pareja solo una vez y luego nunca más. La primera vez que nos vimos fue para grabar mejor. En un estudio pequeño, alquilado por horas. Cuando abrió la puerta, no sentí deseo. Sentí reconocimiento. Como si ya lo conociera. Grabamos durante 1 hora. No pasó nada. Ni un roce. Pero cuando se fue, el silencio me dolió en el pecho. Después vinieron los cafés para ajustar detalles. Las risas contenidas. Las miradas que duraban medio segundo más de lo correcto. Yo volvía a casa y besaba a Andrés con culpa anticipada, aunque aún no había hecho nada. La primera traición no fue física. Fue emocional. Pensar en Mateo mientras me duchaba. Esperar sus mensajes con el corazón acelerado. Sentirme más yo con él que en mi propia casa. Cuando finalmente nos tocamos, fue torpe. Rápido. Cargado de miedo. No hubo promesas. Solo un silencio pesado después. Le dije que esto no podía seguir. Que estaba casada. Que no era ese tipo de mujer. Mateo me miró sin discutir. Eso fue lo que más me desarmó. Seguimos. Cada encuentro era un robo al tiempo. Una mentira más elaborada. Yo aprendí a mentir con naturalidad. A borrar mensajes. A inventar reuniones. Andrés empezó a mirarme distinto. Como si sintiera que algo se le escapaba de las manos. Yo evitaba sus ojos. Mateo empezó a hablar de sentimientos. Yo decía que no. Pero me quedaba. Hasta que una noche, mientras escuchaba una grabación nueva que él me envió, entendí que ya no había marcha atrás. En el audio no hablaba de mí. Hablaba de su esposa. De cómo sospechaba. De cómo estaba cansado de mentir. No dormí esa noche, escuché esa grabación 3 veces seguidas, como si al repetirla pudiera cambiar lo que decía. Mateo sonaba cansado. Roto. No había erotismo en su voz, solo una honestidad que me dio miedo. Al día siguiente actué como siempre. Preparé café para Andrés, sonreí, le pregunté por su reunión. Él me besó la frente y por un segundo pensé en decirle todo. No lo hice. Le escribí a Mateo al mediodía. Solo una frase, tenemos que hablar. Tardó horas en responder. Ese silencio fue peor que cualquier discusión.
Cuando finalmente contestó, dijo que sí. Que también necesitaba verme. Nos encontramos en el mismo café de siempre. Yo llegué antes y me senté en la mesa más escondida. Sentía que todos podían ver la culpa escrita en mi cara. Mateo llegó distinto. No evitó mis ojos. No sonrió. No puedo seguir así, dijo apenas se sentó. Yo asentí antes de que terminara la frase. Me habló de su casa. De cómo su esposa había empezado a revisar su teléfono. De cómo ya no dormían juntos. De cómo se sentía un cobarde. Yo le conté de Andrés. Por primera vez. De su paciencia. De su forma de quererme sin exigirme nada. Mateo escuchó en silencio. Eso me dolió más que cualquier reproche. Esto no es solo sexo, dije, casi suplicando. Lo sé, respondió. Y por eso duele. Nos despedimos sin tocarnos. Caminé varias cuadras sin rumbo. Sentía que acababa de perder algo que nunca fue mío. Intenté volver a ser normal. Más atenta con Andrés. Más presente. Más esposa. Pero algo ya estaba roto. Una semana después, Andrés me preguntó si estaba bien. Dijo que me veía lejos. Que hablaba menos. Le mentí mirándolo a los ojos. Esa fue la peor mentira. Esa misma noche, mientras él se duchaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Laura. El mundo se me cerró en el pecho. Tardé minutos eternos en abrirlo. Decía que sabía de mí. Que había encontrado audios. Que necesitaba respuestas. No supe qué hacer. No respondí. Apagué el teléfono. Esa noche Andrés me abrazó al dormir. Yo lloré en silencio, con cuidado de no moverme. Al día siguiente, Mateo me llamó. Nunca lo hacía. Su voz temblaba. Ella te escribió, ¿verdad? No pude hablar. Quiere conocerte, dijo. Dice que merece mirarte a la cara. Sentí náuseas. Miedo. Vergüenza. Yo no puedo, susurré. Yo tampoco, respondió. Pero ya no hay vuelta atrás. Colgué. Me quedé sentada en el suelo de la cocina durante horas. Esa tarde, Andrés llegó antes de lo habitual. Me miró como si buscara algo que ya no estaba. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó. Abrí la boca. La cerré. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Laura. Sé quién eres. Y sé con quién duermes esta noche. Me quedé mirando la pantalla, con Andrés frente a mí, esperando una respuesta que aún no sabía si podía darle. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que vibraba aunque ya estaba quieto. Andrés seguía de pie frente a mí. Esperando. ¿Quién era?, preguntó. Le dije que nadie. Que una clienta. Que trabajo. Asintió, pero no me creyó. Lo supe por la forma en que se giró. Lento. Como si algo dentro de él se hubiera desplazado apenas 1 centímetro. Esa noche casi no hablamos. Cenamos en silencio. El sonido de los cubiertos me parecía obsceno. Cuando nos acostamos, Andrés no me tocó. Se dio la vuelta. Yo me quedé mirando el techo, contando respiraciones que no me calmaban. Al día siguiente respondí. No a Laura. A Mateo. Le escribí que esto tenía que terminar. Que ya había cruzado demasiadas líneas. Que no podía sostener tanta mentira. Me respondió con un audio. Escuché su voz temblar. Dijo que Laura estaba devastada. Que había leído mensajes antiguos. Que había escuchado fragmentos de grabaciones. No sabe todo, dijo, pero sabe suficiente. Le pedí que no me mencionara. Que dijera que era alguien del pasado. Que me protegiera. Hubo un silencio largo. No puedo, dijo finalmente. Ya no quiero mentir más. Sentí una punzada de traición, absurda, injusta. Como si yo tuviera derecho a exigirle nada.
Laura volvió a escribirme esa tarde. Su mensaje era distinto. No había amenaza. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Me quedé mirando esas dos palabras durante minutos. Pensé en borrar el chat. Pensé en decirle la verdad. Pensé en huir. No respondí. Esa noche Andrés me propuso salir a caminar. Como antes. Como si quisiera recuperar algo. Acepté. Caminamos varias cuadras sin hablar. El aire estaba frío. Yo sentía que cada paso era una cuenta regresiva. Te siento lejos, dijo de repente. Y no sé si es cansancio o si soy yo. Me detuve. Él también. Lo miré. A ese hombre que me había amado sin condiciones. Que nunca me levantó la voz. Que confiaba en mí como en una extensión de sí mismo. Quise decirle todo. No pude. Soy yo, mentí. No tú. Andrés suspiró. Me tomó la mano. Sea lo que sea, dijo, lo arreglamos juntos. Esa frase me atravesó como una cuchilla lenta. Volvimos a casa. Dormimos abrazados. Yo casi no cerré los ojos. A la mañana siguiente, Laura me llamó. No contesté. Volvió a llamar. Contesté. Su voz no era la que esperaba. No gritaba. No lloraba. Sonaba cansada. No quiero pelear, dijo. Solo quiero entender. Me preguntó cómo lo conocí. ¿Qué sentía por él? Si sabía que existía. Respondí a medias. Con vergüenza. Con frases cortas. ¿Lo amas? Preguntó. Ese silencio fue la respuesta. Gracias, dijo ella. Eso es todo lo que necesitaba saber. Colgó. Me quedé sentada, temblando. Esa misma tarde, Mateo me escribió. Solo una frase. Ella quiere que nos veamos los tres. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Le dije que no. Que eso era una locura. Que no podía. Mateo no respondió. Esa noche, Andrés llegó con una botella de vino. Dijo que quería celebrar algo. No supe qué. Bebí más de la cuenta. Me aflojé. Me reí demasiado fuerte. En un momento, Andrés me miró fijo. ¿Me estás siendo fiel? Preguntó. El mundo se detuvo, sentí que todo lo que había construido con mentiras estaba a punto de caer y supe, con una claridad que me heló la sangre, que ya no tenía control sobre cómo ni cuándo iba a pasar. No respondí de inmediato. Andrés seguía mirándome, con la copa suspendida en el aire, como si ese segundo pudiera decidir el resto de nuestra vida. ¿Por qué preguntas eso? Dije, ganando tiempo. No levantó la voz. Eso fue lo peor. Porque te siento distinta, respondió. Y porque cuando una mujer se va, primero se va por dentro. Sentí que el pecho me iba a estallar. Pensé en mentir. Pensé en decir la verdad. Pensé en decir algo a medias. Nunca te haría daño, dije al final. Andrés cerró los ojos un instante. Como si esa respuesta confirmara algo que no quería aceptar. Eso no es lo que te pregunté, dijo. No insistió. Se levantó. Fue al dormitorio. Yo me quedé sola en la cocina, escuchando el eco de mis propias mentiras. Esa noche no dormimos juntos. No discutimos. No lloramos. Solo nos alejamos unos centímetros más. Al día siguiente encontré un correo de Laura. Largo. Detallado. Me contaba cómo había conocido a Mateo. Cómo había confiado en él. Cómo había sentido que algo se apagaba sin saber por qué. No había reproches. Había preguntas. Me preguntó si yo sabía lo que se sentía ser la otra sin quererlo. Leí ese correo varias veces. Cada palabra era un espejo incómodo. Le respondí. No defendí nada. No me justifiqué. Solo le dije que lo sentía.
Que nunca quise hacer daño. Que me había equivocado. No supe si eso servía de algo. Mateo volvió a escribirme esa noche. Dijo que Laura había pedido vernos. Que necesitaba cerrar algo. Le dije que yo no podía. Que mi marido sospechaba. Que estaba al borde de perderlo todo. Yo ya lo perdí, respondió él. Esa frase me dejó vacía. Pasaron los días. La tensión se volvió rutina. Andrés estaba correcto. Demasiado correcto. Como si se estuviera preparando para algo. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una carpeta vieja. Nuestros primeros años. Fotos. Cartas. Había una mía, escrita cuando recién nos mudamos juntos. Decía que lo elegía. Que quería una vida simple con él. Lloré sentada en el suelo. Esa misma noche, Andrés me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo. 3 días. Otra ciudad. Asentí. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. La primera noche sola, Mateo me llamó. No contesté. Llamó otra vez. Contesté. No puedo seguir sin verte, dijo. Esto me está destruyendo. Le dije que yo también estaba rota. Que esto no tenía salida. Tal vez la salida es dejar de huir, respondió. Quedamos en vernos. Lo dije en voz alta y sentí vergüenza inmediata. Nos encontramos en el estudio. El mismo. Cuando lo vi, sentí una mezcla de deseo y agotamiento. No nos abrazamos. Esto se acabó, le dije. Pero necesito entender qué fue. Mateo asintió. Dijo que nunca había sentido algo así. Que no había sido un juego. Eso es lo que más miedo me da, le dije. Nos besamos una última vez. Lento. Triste. Cuando me fui, supe que algo había cambiado para siempre. Al volver a casa, encontré un mensaje de Andrés. Tenemos que hablar cuando vuelva. Me senté en el sofá. Miré alrededor. Nuestra casa. Nuestra historia. Por primera vez, entendí que el verdadero derrumbe no iba a ser escandaloso. Iba a ser silencioso. Y todavía no sabía de qué lado iba a quedar yo. Andrés volvió 2 días antes de lo previsto. Yo estaba en el estudio, sentada frente al micrófono, grabando esto. Porque sí, todo lo que estás escuchando lo estoy diciendo ahora. No es un recuerdo. Es una confesión en tiempo real. Cuando escuché la llave en la puerta, no apagué nada. Entró despacio. Miró el micrófono. Los auriculares. La luz roja encendida. Así que era esto, dijo. No me moví. No lloré. No me disculpé. Se sentó frente a mí. Con una calma que me desarmó. Hace meses encontré un audio, continuó. Uno tuyo. Hablabas de alguien que no era yo. Sentí que el cuerpo se me vaciaba. No te dije nada, dijo. Quería saber hasta dónde ibas a llegar. Me explicó que conocía a Mateo. Que no personalmente. Que lo conocía por su voz. Yo soy quien financia el canal, dijo. El que paga para que otras personas cuenten lo que no se atreven a decir en casa. Lo miré sin entender. Laura me escribió, continuó. Buscando ayuda. Quería entender cómo se rompe un matrimonio sin gritos. Todo encajó de golpe. Demasiado tarde. No te detuve, dijo. Porque necesitaba escucharte decirlo. No a mí. A ti misma. Se levantó. Me dejó sola con el micrófono encendido. Cuando termines, dijo desde la puerta, hablamos. Y aquí estoy. Diciéndolo todo. Sin filtros. Sin excusas. Porque ya no sé si esta grabación es una despedida. O la única forma honesta que me queda de existir. Ahora dime tú, que llegaste hasta aquí. ¿Crees que una confesión dicha en voz alta puede salvar algo? ¿O solo sirve para confirmar que ya está perdido?